Queridos lectores y lectoras que nos acompañan en este gran planeta lector de Señal Literaria, el día de hoy tenemos una entrega muy especial con uno de los grandes autores de la narrativa colombiana, director de teatro también y autor de esa obra que nos sigue hablando de los hechos trágicos del Palacio de Justicia. Les hablo de Miguel Torres y su obra La Siempre Viva. 6 de noviembre de 1985, Julieta llevó un mes trabajando en la cafetería del Palacio de Justicia, haciendo un reemplazo, y esa mañana debe entregar el puesto. Se despide de su madre y de su hermano en el viejo inquilinato de la Candelaria, donde vive, y se dirige entonces al palacio, sin sospechar que será el último día de su vida. Hoy, en Señal Literaria, el autor de Siempre Viva, Miguel Torres. ¿Cómo estás, querido Miguel? Bienvenido a Señal Literaria. Bien, gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, Miguel, se están cumpliendo 40 años de los hechos del Palacio de Justicia, la toma y la retoma. Ese día fatídico, 6 y 7 de noviembre del 85. Y yo lo primero que quiero preguntarte, Miguel, es ¿qué fue, en qué momento dices tú que tienes que llevar ese gran drama del Palacio de Justicia, convertirlo en un texto y de ahí a una de las obras de teatro más conocidas y más importantes en la dramaturgia nacional, La Siempre Viva? ¿En qué momento dices tú que tienes que sentarte a escribir ese texto? Bueno, fue algo que, como una deuda, ¿verdad? Porque yo casualmente, el 6 de noviembre, estaba en el edificio Santo Domingo. No sé si tú recuerdas y sabes, el edificio Santo Domingo queda en la carrera séptima número 1225, en la esquina suroriental del Palacio de Justicia de esa época, a una cuadra de la Plaza de Bolívar. Yo tenía una cita ahí con un abogado a las 11 de la mañana. Y estaba ya con él, un asunto que tenía que tratar. Cuando empezamos a oír unos ruidos, no sabíamos a qué atribuir eso. Y hubo una especie de agitación ahí en esas oficinas. Pero ya al asomarnos por las ventanas vimos que la gente corría, que los carros aceleraban, que los almacenes se cerraban. Y bueno, ¿aquí qué pasó? Llegó algo muy raro, muy grave está pasando. Y alguien tenía un radio, una secretaria tenía un radio y lo prendió, y en ese momento supimos que acababan, no decían qué, quién ni cómo, acababa de haber un ataque contra el Palacio de Justicia. Y luego en la noche fue lo más terrible, porque yo vivía en un barrio que es como una loma en Bogotá, en la Macarena. Y desde allá había una vista directa sobre el Palacio de Justicia, y a medianoche, creo, no me acuerdo en qué momento de la noche, se veían las grandes llamaradas y las humaredas del Palacio de Justicia. Eso fue espantoso, terrible, sobrecogedor. Cierto, totalmente. Pero bueno, hablemos puntualmente ya de La Siempre Viva, Miguel, porque esta es una obra muy, muy inteligente en la medida en la que tú no te metes directamente al Palacio de Justicia, sino que nos cuentas el drama de la toma y la retoma desde un grupo familiar, una gente que vive en una pensión en la Candelaria. No te metes como tal en el palacio, sino que nos cuentas el drama desde los márgenes, si se quiere. ¿Es así, cierto? Sí, claro, y yo encontré, eso fue una búsqueda, cómo podía yo contar una historia acerca de la toma y la retoma, precisamente porque yo estaba ese día a una cuadra de la Plaza de Bolívar y en la noche vi el incendio, y yo dije, yo algún día tengo que hacer algo como artista por esto. Y bueno, el país se enluteció, se abrieron grandes grietas y heridas sociales y políticas que están todavía abiertas. Y casualmente en el año 92 estaba Ramiro Osorio como director del Instituto Colombiano de Cultura, porque no había todavía ministerio. Y él abrió una convocatoria
para 10 grupos de teatro que propusieran sus proyectos de teatro al instituto, y había unas ayudas programadas para montajes que se hicieran. Entonces pues nosotros teníamos nuestro grupo de teatro local, yo era el director, estábamos aquí cerca de este teatro, aquí arribita, en la calle 11, abajito de la Libre, no, de la universidad, sí, creo que sí, en la 11 con tercera. La Salle. En la Salle, eso. Y yo cuando vi esa posibilidad, pues me pareció que era un buen momento para poder abordar ese tema del Palacio de Justicia. Entonces yo mandé en una hojita, era una hoja lo que había que llenar en esa época, su nombre, el nombre del grupo, los actores, qué tema, qué obra va a ser. Entonces yo dije, teatro local, mi director Miguel Torres, los actores, puse los actores que tenía en esa época, y cuál es su obra. Quiero hacer una obra de teatro sobre la tragedia del Palacio de Justicia, eso fue todo. Yo no sabía nada más de ahí. Y resultó esa propuesta con otras resultaron favorecidas. Y había un dinero, cosa formidable, porque en ese tiempo era una lucha tremenda para conseguir la plata para hacer los montajes. Era muy difícil. Hacíamos realmente un teatro con muchas dificultades económicas. Y todavía. Pero en ese tiempo no había ministerio, ni había este tipo de entidades que se ocuparan de la cultura. Toda la cultura era mirada de una manera microscópicamente pequeña. Claro, claro. Entonces, al salir esa propuesta favorecida con un dinero el dinero era para escribir una obra de teatro y montarla. Por eso era para grupos de teatro que tenían la manera de escribir una dramaturgia y actores para montar, incluso teatro donde hacerlas. Claro. Entonces yo empecé en ese momento a desarrollar mi proyecto del Palacio de Justicia, y para ver qué iba a hacer. Yo no tenía ni idea. Pero empecé a investigar, a leer todo nuevamente acerca de la tragedia del Palacio, del conflicto que había en los momentos, de uno de los conflictos de la paz con el M-19, con Belisario Betancourt, la posición del ejército alrededor de todo. Empecé a escribir unos trazos y esbozos de dramaturgias posibles, claro. De dónde la hacía, tal. Y no fue fácil, ni fue una cosa de la noche a la mañana. 2 años. 2 años. 2 años, casi en el 92, a finales del 93, yo ya tenía más o menos lista mi dramaturgia. Al final ya con otra gran ayuda de Eduardo Umaña Mendoza, que era el abogado de los familiares de las víctimas. Eduardo Umaña, sí. Eduardo Umaña Mendoza. Entonces yo trabajé, hice varios argumentos, como 10, 12, 15 argumentos de acercamientos en situaciones distintas, de personajes, de familias, en tribunales, en plazas, en casas, en lugares donde podría desarrollarse un drama familiar, teniendo como telón de fondo el Palacio de Justicia. Y apareció por fin la casa, porque nosotros vivíamos trabajábamos en una casa, que era la casa del local, no teníamos sala. El local. Y empecé a buscar más bien que esa casa sirviera como nicho de la creación, ¿no? Como una especie de cuna textual. Y ahí hice varios experimentos dramatúrgicos de que podría ser un inquilinato donde estaba mi obra.
Y en ese inquilinato vivían unas familias, etc. Y una de las versiones anteriores a la versión definitiva es que hay en esa casa que yo elegí en mi imaginario y que estaba ahí, vivía un director de teatro. Y él monta Romeo y Julieta con los inquilinos. Tremendo. Y empieza su montaje con los inquilinos y hace el reparto de Romeo, de Julieta, de los unos de los otros, de los bandos, etc. Y hay entre esos inquilinos una muchacha, que es la hija de la dueña de la casa, que hace el papel de Julieta. Julieta. Y que casualmente trabaja en la cafetería del Palacio de Justicia. Y viene y estalla el Palacio de Justicia, la muchacha se queda atrapada allá y la obra se desbarata. Es el primer brote de una destrucción. La obra de teatro, el arte, se rompe por la desaparición de muchacha que hacía el papel de Julieta. Y por eso yo resolví dejarle a ese personaje, que se llamaba Lucía en realidad, el nombre de Julieta Marín, que suena como a Guarín, porque ese es el enlace que me hace Eduardo con la familia Guarín, a quien conocí, a don José y a doña Elsa Guarín. Él me facilitó conocer esta familia en el barrio La Esmeralda, y yo fui. Y es una familia encantadora, esos dos señores, la señora y el señor Guarín. Fui un día a su casa, pues con el respaldo y la presentación de Eduardo. Y la mamá me llevó a un cuarto desde la puerta y me dijo, este era el cuarto de Cristina, mi hija. Cristina del Pilar. ¿El cuarto estaba intacto? Intacto, me dijo, así se quedó el cuarto el 6 de noviembre por la mañana. Cuando salió. Sí. Entonces, a mí eso es terriblemente doloroso. Yo tenía esa desaparecida un poco en la penumbra, no sabía cuál de las mujeres que estaban en la cafetería en la realidad iba a ser mi personaje. Claro. Pero ya cuando Eduardo me facilitó ese enlace, ese cruce, yo dije, mi desaparecida es Cristina del Pilar, que era la cajera, que estaba trabajando casualmente como cajera en el Palacio, temporalmente, porque estaba reemplazando a una persona por la licencia de maternidad. Claro. Todo eso yo lo recopilé en la obra y está. Entonces, mi personaje también está, y la mamá le busca ese trabajo temporal y va a ocupar ese puesto. Y el día que tiene que entregar el trabajo, que es el 6 de noviembre, va a entregar el trabajo. Pero la persona que tenía el permiso de maternidad ya llevaba un mes, había tenido a su hija, y cuando iba llegando, no alcanzó a llegar porque estalló esta vaina, y la muchacha, Julieta, se tiene que quedar adentro. Y ahí es lo que pasa, es como la tragedia griega, ¿no? El golpe, el sino trágico. El sino trágico. El sino trágico de la obra, ¿no? Sí, sí, en que ella se queda atrapada y se pierde. Entonces, esta obra, pues ya la terminé de escribir. Durante los ensayos trabajé mucho con la obra también. Durante la primera temporada, la obra yo la seguí escribiendo. Después de la primera temporada la terminé, ¿no? Entonces tenía la casa, entonces hice la dramaturgia para la casa. Y para los actores. Y los actores pues, se volvieron los personajes en la ficción. Claro. Esos actores ya llevan 30 años haciendo la obra, los mismos actores. Algunos han fallecido. Sí, han fallecido dos, lamentablemente. Y otro, el que siempre fue nuestro técnico de sonido, Félix Ruiz, también murió. Alfonso murió hace como 4 años. Y Valdiri murió hace 10 años, que era el que realmente ya después hizo el papel, ¿no? Entonces, por eso estas presentaciones de la Siempre Viva de este mes tienen una importancia muy grande, claro, porque son los 40 años de esta tragedia tremenda que enluta a Colombia, que todavía la enluta, que todavía es una grieta abierta. Y por eso la obra es tan pertinente todavía, ¿no? Sí. Es por eso que la estamos haciendo.
Bueno, yo te quería preguntar puntualmente por Julieta, porque ya lo acabas de decir, es el signo trágico, la tragedia griega, pero en el caso colombiano, ¿cómo es posible que esta mujer que precisamente entrega el puesto de trabajo ese día en la cafetería, el puesto que está haciendo de reemplazo por un mes, se quede atrapada porque la que ocupa el puesto realmente llega tarde o algo le sucedió? Y entonces mientras leía el libro, Miguel, y ya he visto la obra, pues me preguntaba por esa tremenda casualidad. Es tremendo, muy teatral todo. Ujú. El resultante del azar también, ¿no? De lo que pasan en las cosas. Y ahora, la obra no es solo una denuncia, porque lo es abiertamente, naturalmente, y el teatro es muy político, es por los desaparecidos. Y en un comienzo por los del Palacio de Justicia, por la cafetería, pero es por los desaparecidos, es por las madres de los desaparecidos, por las esposas, por los padres, los hermanos. Hay 200 o más 200.000 desaparecidos en este país, por la violencia, por la violencia desatada por el Estado con el paramilitarismo, ¿no? Por el desalojo de campesinos, por el paramilitarismo tremendo, por el narcotráfico, por todo lo que ha sido este país y cómo se recrudeció esa violencia a partir del 6 y el 7 de noviembre. Del 85. Porque eso fue como un dique que se rompió Claro. y permitió todo lo que nos pasó después, y nos ha pasado, y las cosas están peores ahora en ese sentido que como estaban hace 40 años. Ahora hay más desaparecidos, hay más crímenes, hay más corrupción, todo se ha empeorado y todo permanece en la impunidad. Sí, sí, sí. Ni siquiera los últimos esfuerzos de estos años han hecho posible que aparezcan los reales culpables. De esto del Palacio de Justicia, los culpables andan viviendo en los Estados Unidos, andan por la calle, nadie se ha metido con ellos. Ha habido una labor de la extrema derecha y de los militares de la época que siguen todavía teniendo poder de alguna manera en ocultar a los verdaderos culpables de estos acontecimientos. Se han inventado una cantidad de fábulas, se han dicho muchas cosas, se han inventado muchas mentiras, como suele ocurrir con este tipo de tragedias, culpando unos y otros, pero los verdaderos culpables no están pagando su gran delito. Lo estamos sufriendo todos los colombianos. Y es muy impactante lo que pasa con la mamá de Julieta, Miguel, porque esta obra se vuelve un símbolo de los desaparecidos prácticamente, ¿no? Y la mamá de Julieta espera la llamada todo el tiempo, lava la ropa de ella a diario pensando que ella va a llegar en algún momento y nunca llega. Y bueno, pues yo pensaría que ese es un drama real que estuvo muy cerca de esta familia con la que conversaste. La mamá a lo mejor vivió eso así tal cual. Sí, esto tiene mucho que ver, sin haberme lo propuesto yo, con Antígona, por ejemplo, el hermano que no es sepultado porque es culpable y no aparece, y hasta que no aparezca, pues Antígona lucha porque su hermano reciba sepultura, pero el dictador del momento lo castiga para no tener sepultura. Entonces los desaparecidos no tienen sepultura. No tienen sepultura. No tienen. Y las madres, pues las madres, los hermanos, los esposos, pero en este caso la madre de la siempre viva es la figura, la figura realmente pues como la figura analógica de las madres que han perdido a sus hijos, a sus esposos, ¿no? Afortunadamente en este momento hay unas grandes luchadoras, pero enormes mujeres, increíbles, como por ejemplo Dominga Rincón en Boyacá, Katy Fuentes del caso Pueblo Bello, se han puesto buscadoras de sus hijos, de sus esposos. Y Dominga Rincón en Boyacá también, que perdió a sus familiares y después de 20, 30 años los siguen buscando. Y como estas mujeres asociadas con
comisiones y unidades de búsqueda. Hay muchas más por todo el país. Claro. Hay muchas más. Las madres de Suacha, es decir, todas las madres a las cuales les ha sido negada la posibilidad de buscar a sus parientes, a sus hijos, han tomado la lucha por su cuenta. Y son maravillosas, son extraordinarias. Es una lucha realmente apoteósica, muy grande, que habla muy, muy bien del valor, del coraje, de la valentía de las mujeres colombianas. Y es muy impactante, querido Miguel, que la palabra siempre viva se utilice para denominar a todas estas personas y mujeres desaparecidas que en el espectro y en el imaginario colectivo es como si estuvieran vivas en alguna parte. Ya la palabra siempre viva sirve para denominarlas, y te quiero preguntar por el nombre justamente de la obra, La Siempre Viva. ¿Cómo llegaste a él? Eso fue una búsqueda, maravilloso el resultado. Cuando estábamos buscando un título, en el patio de la casa donde estábamos ensayando, pusimos un tablero en una pared. Yo estaba buscando algo con el jardín, porque en ese jardín que teníamos, en el patiecito, había flores, había arbustos, había plantas, había un papayuelo con papayas de verdad, y había una alberca, ¿no? Y de todo, había unos arbolitos chiquitos. Entonces estaba buscando como un nombre que se refiriera a ese jardín que había ahí. Entonces invité a los actores a que pusieran nombres, ¿no? Y Alfonso Ortiz fue el que lo puso. La Siempre Viva. No, él puso El Jardín de las Siempre Vivas. Entonces lo que hice yo fue recortarlo del jardín, no, La Siempre Viva. Y por eso en la obra, y sobre todo cuando la hacíamos en la casa, todo estaba lleno de siempre vivas por todas partes. Incluso las sembrábamos con unos sembrados hechizos, porque no nos daba para que nacieran, y nos las llevábamos, las metíamos, y parecían como salidas de la tierra, porque en realidad en ese jardín de la casa había unas jardineras con tierra, y había flores de verdad, y entonces también había siempre vivas. Las flores que lleva el abogado para regarse en la Julieta son siempre vivas, las flores que hay en las mesitas, en los cuartos son siempre vivas, y es la siempre viva la memoria de la desaparecida. Eso es lo que la mamá clama y dice: no descanso hasta que mi hija aparezca o que me muestren su cadáver. Y eso es lo que pasa con las madres de los desaparecidos y desaparecidas en este país. La búsqueda desesperada de sus hijos. Y cuando lo recobran el cadáver, por lo menos, hay el gran descanso de haber hallado esos huesos y poderles dar sepultura. Pero muchísimos de ellos ni siquiera tienen ese consuelo. Bueno, Miguel Torres, gracias por estar en Señal Literaria y por esta obra tan importante. A 40 años de los hechos trágicos que han definido nuestra suerte en el Palacio de Justicia. 40 años. Sí, Eric, muchas gracias por este espacio. Pues la pertinencia de la obra seguirá, desgraciadamente, y no solamente porque hay todavía, porque la obra se ha presentado en otras partes y es entonces relacionada con problemas de otros países y de otras latitudes igual. Es una obra que tiene esa atemporalidad. Totalmente, ¿no? totalmente. Que siempre viva. Se sostiene en el tiempo. Para cerrar, querido Miguel, yo te invito a que nos leas un fragmento de la obra en esta edición tan linda de Tragaluz, una editorial a la que les mando un saludo especial desde acá, porque bueno, está en su recta final. Hay una pequeñita escena que podría ser leída así. Claro que sí. Bueno, pero también quisiera agradecer al Centro Nacional de Artes, Claro. de las Artes, a Xiomara, la directora, al personal de este teatro,
que nos han ayudado y nos han ofrecido el teatro de la sala de Elia Zapata para poder hacer la temporada. Eso ha sido maravilloso. No, ese ha sido un gran aporte y un gran apoyo, ¿no? A través de este centro importantísimo y del Ministerio de Cultura, naturalmente, desde que estaba Juan David Correa también, ¿no? Claro, yo también le doy las gracias por habernos acogido acá, sí, a Señal Literaria y a Señal Colombia para este capítulo especial contigo. Hay una pequeña escena que sucede en el patio ya hacia el final. La madre ya está loca, está desvariando, su hija no vuelve. Hay uno de los personajes que la mujer se fue. Todo en la casa se va desmoronando. La casa se vuelve como una metáfora del país. Se desmorona, se acaba, la gente termina loca, se desaparece económicamente, hay pobreza, hay miseria, anímicamente, hay tristeza, hay fracaso, hay derrota, hay todo eso. Y en ese momento está la madre lavando la ropa precisamente en el patio para volverla a lavar, lo que le dice ¿no? Ella siempre piensa que su hija va a volver, ¿no? Entonces dice Humberto, le dice a Sergio, no quiere entender razones y lo peor es que la casa prácticamente ya está perdida. Sergio, va a tener que encerrarla en un manicomio. Humberto, lava la ropa de Julieta, la plancha, la dobla, la guarda y así todos los días la saca de nuevo y la vuelve a lavar. Sergio, ¿y usted qué ha pensado hacer? Humberto, ganas de largarme no me faltan. Lucía, esta noche va a venir. ¿Por qué no me acompañan? ¿No la quieren ver? Sergio, yo me tengo que ir a trabajar. Lucía, ella se alegrará mucho de verlos. No hace sino preguntar por ustedes. Sergio, yo me tengo que ir a trabajar. Humberto, esta noche no me espere, mamá. Me voy a tomar unos tragos. Creo que me los merezco.